¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a El Día D aquí en el Canal Público de la Región, el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde todos los jueves nos encontramos para tratar de analizar algunas de las cuestiones importantes, ¿no? De semanas que tienen mucho para hablar. Bueno, nos quedamos con algunas cuestiones que podemos profundizar y tratar de entender un poco mejor. Así que presentemos nuestros auspiciantes y comencemos. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza, Mar del Plata. Tanto para analizar en cada una de las semanas, lo decimos siempre, realmente parece recurrente en estos espacios seguir hablando de las mismas cuestiones, de las mismas problemáticas, que en el fondo, y más allá de elecciones, no elecciones y demás, siguen ocurriendo y siguen pasando. Estamos ante una situación, creo que la palabra es de incertidumbre, y alguien me dirá por ahí, ¿cuándo no fue incierto? Bueno, pero digo, más incierto aún que en otros tiempos, y alguien me dirá, pero eso ya lo dijiste en la pandemia. Bueno, pero más incierto sin pandemia, digamos, aún. Bueno, ustedes ya saben, creo que la incertidumbre es parte de estos momentos. Incertidumbre que cada cual reacciona como puede. Lamentablemente, si uno va viendo, las reacciones no están siendo las mejores en la sociedad. Hay una sociedad que está preocupada, hay una sociedad que está viendo cómo hace, hay una sociedad que está... Y esto es fácil de comprobar, digamos, seguramente no le estoy haciendo descubrir nada, ni estoy diciendo una verdad que estamos descubriendo algo importante. Si uno sale a la calle, si uno va al almacén, si uno va a la charla, es esa, digamos, ¿no? Hoy escuchaba una nota que se hacía sobre los trastornos de ansiedad, ¿no? Con profesionales de la psicología, y hablaba de esta cuestión, ¿no? De la forma en la que se va encarando la jornada y el día a día. Y en esa jornada y en ese día a día, lamentablemente las charlas van por este camino, ¿no? O sea, bueno, hay que tratar de evitar la negatividad. Sí, bueno, cuesta a veces cuando vas a comprar un kilo de yerba y te vale 1.500 pesos el medio kilo. Entonces, es complicado, digamos, no afrontar estas realidades que, aunque uno se haga distraído, aunque uno finja demencia y siga, ¿no? En algún momento te afecte y inmediatamente dices, che, pero esto vale esto, y ya la charla empieza e incluso con quien te está vendiendo el producto te dice, sí, ¿no? Y ahí quedamos en este círculo, la incertidumbre. Incertidumbre que también, digo, para ponerle un condimento positivo si se quiere, incertidumbre que también nos da un margen a alguna esperanza de que esto cambie, ¿no? Ya no sabemos de dónde sacamos la esperanza. Siempre se dijo que las elecciones son esa inyección de esperanza. Ya no sabemos no alcanza la inyección, no está alcanzando la dosis para darnos esperanza de cara al futuro. Pero de todos modos, de alguna forma hay que encontrar ese camino. Algunos lo encuentran en buscar un lado positivo, en fundamentarse en algunos aspectos, en tratar de encontrar la esperanza en los próximos gobiernos. Otros, lamentablemente, piensan en irse. De eso vamos a hablar hoy, porque hay un dato muy importante que se ha hecho aquí en la Universidad de Mar del Plata sobre los estudiantes, que la mitad, escuche bien, la mitad de los estudiantes encuestados tiene ganas de emigrar del país. De eso vamos a hablar, pero después de la pausa. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario. 0800-333-0701. Viaja asegurado. Viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. 25 de mayo, 4135. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses. Podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Recordá, 11 y 21 de septiembre, vence tu factura de OCE. La palabra sigue siendo incertidumbre, decíamos hace un rato, y la incertidumbre y cómo resolver estas cuestiones en estos tiempos. La incertidumbre pareciera ser permanente, lo hemos hablado durante la pandemia, lo hemos hablado prepandemia, lo hemos hablado pospandemia. Y algunos datos que llamaron la atención, lo decíamos recién también, que esta incertidumbre se resuelva por un camino que por ahí no es el que queremos, ¿no? Que es el de fomentar un futuro, de justamente poder trabajar en pos de las nuevas generaciones y sus posibilidades, digamos, ¿no? Las posibilidades que por ahí a algunas generaciones se les complicó más,
que las próximas generaciones lo tengan más sencillo. Sin embargo, la perspectiva de muchos jóvenes sigue siendo pensar en irse del país. Y ahí se generó otra polémica, a ver si sí, si no. Se realizó un trabajo muy interesante, estadístico, técnico, con respecto a los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A modo de síntesis lo comento esto porque vamos a interiorizarnos para que nos dé más detalles con respecto a eso. Lo hizo el equipo, el grupo de trabajo de formación ciudadana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el cual después el título de etapa del diario fue "La mitad de los estudiantes de la universidad quiere irse a vivir afuera", ¿no? ¿Está bien esto? ¿Está mal? ¿Hasta qué punto? ¿De qué forma? Además eran un montón de otros datos que son mucho más interesantes o igual de interesantes con respecto a esto que sería bueno repasar, y por eso vamos a agradecer a la referente justamente de Formación Ciudadana de la Facultad de Derecho, que es Evelina Mazzola. ¿Cómo te va? Buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Nico, ¿cómo estás? Gracias, en primer lugar, gracias por este espacio. Nosotros consideramos que es muy importante que se haga escuchar la voz de los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Nosotros somos un observatorio que surge este año en el marco de los 40 años de la vuelta a la democracia y entendemos que tenemos que observar puertas adentro lo que pasa en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces, adhiriendo a esto que vos comentabas, hicimos una encuesta de carácter online a todas las facultades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Obviamente que tuvimos el acompañamiento de las distintas unidades académicas, como así también de las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, para poder tener un conocimiento de cuáles son las opiniones, las necesidades y cuál es la visión que tienen los estudiantes de la actualidad imperante en nuestro país. Excelente. Evelina, hago un punto ahí. Voy a empezar a desglosar un poco toda esta cuestión porque yo te conozco a vos y también a Facundo Bustos, que ahora está de secretario del Consejo Deliberante, y algunos de sus compañeros y compañeras del Centro de Formación Ciudadana, a partir de lo que eran las elecciones, de conocer un poco más de cómo se iban desarrollando y demás. ¿De ahí se ha generado el observatorio, digamos, de ese mismo grupo? No, en realidad nosotros tenemos en la Facultad de Derecho un programa de extensión que se llama Formación Ciudadana, en la cual tengo otros compañeros de trabajo, que está Elvis, Carmen, Facundo, entre otros. Y nosotros, por otro lado, tenemos este observatorio electoral que depende del Vicerrectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde trabajo con García, con Clara y con Ramiro Sagrario, estas cuestiones que tienen que ver con la vida universitaria, como así también analizamos distintas cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Nosotros consideramos que para trabajar las cuestiones electorales tenemos que hacer una mirada dentro de cómo está la universidad hoy y qué piensan los chicos y las chicas que todos los días se preparan para ir a cursar, teniendo en cuenta la realidad del país que hoy estamos atravesando. Y de ahí también estos datos que vos habías empezado a esbozar. Bueno, no me quiero confundir, por eso te lo preguntaba, me parece perfecto aclarar esta cuestión del observatorio, y que es una nueva forma también, un trabajo muy interesante que han hecho, es muy interesante, de hecho, creo que toda esta repercusión que está teniendo tiene que ver justamente con que han encontrado, un estudio que nos permite tener una realidad o marcarla. Ahora, ¿sabés que ayer en clase, en la Tecnicatura de Periodismo Digital, acá en la Facultad de Ciencias Económicas de la universidad, discutimos esto justamente, ¿no? Si el título estaba bien o estaba mal, y discutimos sobre el título del diario, sobre si la mitad de los estudiantes quería irse del país o era solamente la mitad de los que se tomó la muestra. Entonces ahí la cuestión era más técnica, era saber si la muestra estaba bien o no. ¿Cómo se hizo esta muestra? Vamos a empezar por ahí. ¿Y qué fue lo que ustedes quisieron ir a buscar? Bueno, te cuento. Esta encuesta fue de manera online, fue de carácter online, se envió a los distintos estudiantes de las distintas facultades, la muestra es amplia, se quería tener una visión de las distintas facultades, de las distintas unidades académicas. Tuvimos un resultado de 512 encuestas, pensemos que lo lanzamos el 16 de junio y el 1 de julio ya teníamos estos primeros resultados. No hay que olvidar que es el primer acercamiento que tenemos en cuanto a una encuesta, es la primera encuesta que se realiza desde el observatorio, por lo tanto
no hay que enmarcar en si los datos son tan negativos o tan positivos, sino que se dio el primer paso, se está conociendo qué piensan los alumnos y las alumnas de la universidad, y son resultados a tener en cuenta. No es una muestra menor 512 alumnos, No, claro. ¿no es cierto? Y en relación a si el título o el titular del diario y de los distintos portales es positivo o negativo, y para la audiencia les contamos que tiene que ver con que un 50% de los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de la muestra que nosotros tomamos tiene la idea de irse del país. Me parece que hay que darle otro análisis, y tiene que ver con, bueno, cómo estamos nosotros como ciudadanía a nivel general, ¿no es cierto? Que también se desprende otra de las preguntas que ahora lo vamos a charlar, y tiene que ver con cuáles son las primeras 3 preocupaciones que tienen los estudiantes. Digo, uno tiene que ver con, un 74% tiene que ver con la seguridad, un 73% tiene que ver con el aumento de los precios, y un 56% tiene que ver con la educación. Entonces, digo, no dejemos de lado otras cuestiones y otras indicadores que son y tenemos que analizar como responsables de la universidad, ¿no es cierto? Y te vuelvo a repetir esto, también es muy interesante de que la encuesta fue respuesta por estudiantes de entre 18 y 25 años, y un 59% de esos estudiantes trabaja y estudia. Claro. Bueno, son dos datos sensacionales que me gustaría ir desglosando un poco, si te parece. Justamente yo lo planteo en un tono de duda, para que nos cuentes específicamente, porque muchas veces ocurre que uno se queda por ahí con el número, con el dato. Es un error que tenemos habitualmente en el periodismo, y por ahí generalizamos, ¿no? Como decía aquella frase célebre de Borges en el Memorioso Funes, que pensar es abstraer, ¿no? Generalizar, olvidar diferencias, y en esto estamos a veces equivocando el camino desde nuestro lugar. Por eso quería consultarlo concretamente. Vamos a ir número por número. Concretamente, la encuesta da que la mitad de los jóvenes que estudian en la Universidad Nacional de Mar del Plata tienen alguna intención de irse del país. En la muestra esta que nosotros pudimos hacer desde el observatorio, nos da como resultado que el 50% de los estudiantes tiene la idea de irse del país. Y acá voy a hacer un paréntesis, porque no solo que hay cuestiones que estamos viviendo como sociedad difíciles, ¿no es cierto? Y lo reflejaban el número que recién te dije, sino que también muchos estudiantes deciden irse para seguir estudiando en otras universidades, seguir capacitándose. Entonces digo, analicemos el porqué de estos resultados. Claro. Digo, y en el marco de todo esto, ¿es el resultante de las preocupaciones o está esta idea y las preocupaciones son las que aparecen después como también parte de este estudio? Yo creo que todo es transversal, porque si uno analiza el por qué, digo, los estudiantes, la mitad trabaja y estudia. ¿Por qué trabaja y estudia? Porque necesita solventarse, ¿sí? Entonces, y estas cuestiones que decía en un principio, los problemas que hoy, el aumento de precio, tiene una repercusión en los estudiantes, ¿no es cierto? Y acá también deriva que un 76% de los estudiantes están de acuerdo con el sistema de comedor de la universidad, porque les permite también poder comer, ¿no es cierto?, si tienen que cursar entre el mediodía y la tarde, porque es accesible. Entonces, todos los datos son transversales, no tenemos que encasillar la información y pensarla desde el lado negativo, sino que creo que esta encuesta tiene que ser vista como una herramienta de análisis para poder pensar en cómo seguimos pensando en esta universidad que incluye chicos y chicas que trabajan, que estudian, que tienen miras a irse, que necesitan seguir capacitándose y tener una educación pública de calidad, ¿sí? Y transparente. Por eso hacemos este tipo de encuestas también. Claro, y además nos permite tener un parámetro, ¿no? Digo, nos permite ya como sociedad, te digo, como comunidad universitaria, si querés en lo particular, pero digo, tener un parámetro que después pueda ser comparado, ¿no? Con próximos estudios, con próximas encuestas que se vayan haciendo. Totalmente, como te contaba, esta es una primera encuesta que desde el observatorio tuvimos el acompañamiento del rector, de la vicerrectora, de las distintas unidades académicas para poder llevarlas adelante, y siempre después de una primera encuesta y donde obtenemos resultados que tienen que ver con qué piensan los estudiantes, es seguir avanzando en pensar en políticas públicas universitarias, para poder seguir mejorando la educación pública. Y un dato no menor es esto que te planteaba, de que entre 18 y 25 años trabajan el 70% de los encuestados, es que empecemos no solo a trabajar la universidad, sino también las escuelas secundarias.
me parece que no hay que perder de vista en este corte que se da entre termino la secundaria y comienzo la universidad y el cambio radical que hay entre un momento y otro, ¿no es cierto? Entonces, como observatorio, también pensamos eso. Nosotros tenemos que acercarnos también a los estudiantes de las escuelas secundarias, preguntarles y observar cómo ellos si están, o no preparados para comenzar con la vida universitaria. Porque de salir de una escuela secundaria a trabajar y estudiar, lo que implica ir a la universidad, donde tomar las decisiones de tu cursada, donde tenés el comedor donde podés estar y no estás en tu casa porque sabes que después te tenés que ir a trabajar. Es un mundo totalmente distinto. Y sobre ese universo también tenemos que trabajar como observatorio y también tener un análisis un poco más amplio, ¿no es cierto?, como sociedad. ¿Cómo están parados los jóvenes hoy? Y de esto también se deriva, Nico, de que un porcentaje muy importante de los estudiantes les interesa la cuestión electoral y la participación electoral, porque preguntamos si les interesaría ser autoridades de mesa. Y este es un tema también importante que no podemos dejar de observar. Digo, no solo trabajan, no solo estudian, sino que también están preocupados y quieren ser parte de los procesos. ¿Cómo? Defendiendo en las elecciones la democracia, cuidando el proceso electoral. Claro, me parece muy interesante lo que estás marcando. Digo, debo decirlo y ahora quizás volviendo al origen, quizás lo debí decir al comienzo, digamos. Yo confío plenamente en el trabajo que hacen porque los conozco, insisto, desde ese lugar desde otro trabajo, digamos, de formación ciudadana. Ahora están con el observatorio, sé la seriedad que tienen el trabajo que desarrollan. Los felicito, además los felicito por la inquietud, ¿no?, de querer, che, vamos a ver qué pasa con nuestra comunidad universitaria, con nuestros estudiantes, a ver cómo está la situación. Me parece fantástico, ¿no? Digo, dicho esto también, me parece bueno y sano ir desglosando los fundamentos, porque esto de decir, la mitad de los jóvenes se quiere ir, es un simplismo, ¿no? Una forma simple de cerrar una idea que tiene mucha más profundidad. No es que se quieran ir, es que están preocupados por un montón de cosas y quieren cambiar las cosas, pero a veces no alcanza con eso. Digo, va por ese lado, ¿no? Y tomo esto, digo, quieren ser parte, quieren cambiar, quieren transformar. Están muy preocupados por la situación económica. Un 56% dice que está preocupado por la situación económica de mediano plazo, o sea, que vaya a cambiar. Y no es un dato menor. Estamos hablando, te repito, de chicos y chicas que trabajan y estudian, que hacen el esfuerzo de acercarse a la universidad para capacitarse, para poder estudiar una carrera universitaria. Entonces, empecemos a tener una visión mucho más global y transversal de la realidad. Y te repito, estos datos, estas opiniones, estas cuestiones que surgen, pueden ser trabajadas, como vos bien decías, desde cuestiones puntuales específicas, como por ejemplo, nosotros que tenemos la posibilidad de hablar con la Cámara Nacional Electoral, que son quienes designan a las autoridades de mesa, si bien es una selección aleatoria, que presten un poquito más de atención en estas cuestiones, claro, ¿no es cierto? Porque a veces nosotros nos encontramos que nos acercamos a la mesa de votación y tenemos personas que desconocen profundamente cómo es el proceso electoral. Y eso es un problema. Eso sí es un problema. Entonces, me parece que teniendo en cuenta estos resultados, podemos empezar a trabajar cuestiones puntuales que no solo tienen que ver con la cuestión académica e institucional de la universidad, sino también con cuestiones que nos atraviesan como sociedad y está íntimamente relacionado. Sí, justamente por eso le quería preguntar, digo, porque otra de las cuestiones para las cuales sirve esto, más allá del hecho estadístico, comparativo, cuando se hagan otros estudios y demás, tiene que ver con las acciones concretas de, a ver, te está mostrando un panorama, te está dando un diagnóstico, algo hay que hacer con eso. Ahora quiero hablar de eso, pero antes de irme para ese lado, que sería el después, ¿no? ¿Qué hacemos después? ¿No? Digo, tenemos el trabajo, sabemos de esta realidad, ¿qué hacemos con eso, digamos, ¿no? Antes de ir para ese lado, que me parece que es quizás lo más interesante, porque es poder tomar una medida de gestión, una medida política a partir de lo que se está haciendo. Antes de ir para ahí, quiero cerrar un poco con la idea general y con un poco los números también, ¿no?, que se fueron presentados. Sabemos entonces que la mitad tenía intenciones de emigrar del país, que 6 de cada 10 trabajan y estudian, lo cual es un dato contundente de realidad, porque uno supone o presupone o prejuzga que por ahí el estudiante universitario está abocado específicamente a eso. No, más de la mitad, el 60%, estudia y trabaja, ¿no?, lo cual es una carga gigante y un esfuerzo enorme
que está haciendo la juventud, que presuntamente no tiene ganas de trabajar, que presuntamente lo único que piensa en es... No, bueno, evidentemente el panorama está claro que no es tan así como se plantea. Digo, ¿qué más hay? ¿Qué otros datos aparecen por ahí? Bueno, como te decía, no olvidemos que la encuesta está en el marco de entre 18 y 25 años, que es una población en la cual nosotros tenemos que trabajar y mucho, porque son personas que salen de la escuela secundaria y se empiezan a insertar tanto en el ámbito académico como en el ámbito laboral. Después remarcaba esto de que el 56% de los estudiantes considera que la situación económica no va a mejorar en el mediano plazo. Esto de que hay que empezar a pensar en los planes de estudios, o sea, la mitad de los estudiantes está de acuerdo con el plan de estudio, la otra mitad quizás considera que hay que darle, como dirían ellos, una vuelta de tuerca, ¿no es cierto? Empezar a pensar en replantearse los planes de estudio. También muy importante esto que te decía del comedor, ¿no es cierto? Se ha trabajado un 76% está de acuerdo y se siente muy cómodo con los comedores, ¿sí? De que hoy están en la universidad, que no es un dato menor, porque los estudiantes terminan de cursar o salen de trabajar y tienen que ingresar a cursar y tienen la posibilidad de poder acceder a la vianda de la universidad a un precio accesible. Un dato también importante es el tema de la infraestructura. La mitad de los estudiantes considera que la infraestructura es acorde a la necesidad y otra mitad no. Y esto tiene que ver puntualmente con las carreras. Nosotros sabemos que tenemos un abanico, por suerte, de carreras que ofrece la Universidad Nacional de Mar del Plata, pero a veces el espacio es complejo para determinadas cursadas cuando tenemos mucha cantidad de estudiantes. Entonces es un tema a rever, a pensar, a trabajar para mejorar. Y bueno, esto que les comentaba también que tiene que ver con la cuestión electoral es un tema no menor, ¿sí? Que les interesa participar en la vida política activa de nuestro país. Estoy pensando en no olvidarme de nada, pero en grandes... Igual el panorama es completo ahí, Evelina, también, ¿no? Digo, me parece que ahí cerramos y un poco redondeamos la idea global de lo que presenta este estudio como resultados. Vos decías recién, y ahora sí me meto en el tema del después, esta cuestión de por ahí poder ir a hablar con la Cámara Electoral para decirle, che, tengan en cuenta a quienes están estudiando, que además tienen un conocimiento previo de todo el proceso electoral, como para tomarlos como autoridades, porque quieren participar, les viene bien el dinero, evidentemente, también como para, en vez de contratar a personas por ahí no tienen ganas de ir o lo que sea, y además son personas que están preparadas para esto. Digo, eso sería una primera medida, digamos, de lo que podemos dar como resultado. ¿Qué otras más? O en todo caso, ¿cómo ampliamos esta también? Yo te repito, Nico, esto es una propuesta que nosotros le vamos a hacer a la Cámara Electoral. Próximamente nos van a visitar en Mar del Plata porque nos van a venir a seguir capacitando en todo lo que tiene que ver con voto joven. Bueno, recorremos distintas educaciones educativas, eso aparte, pero bueno, va a ser una propuesta. Todo lo que va a surgir desde el observatorio son propuestas y nosotros lo que tenemos por trabajar es, atento al resultado, acercarnos a las autoridades que si bien tienen a mano estos resultados, es trabajar de forma conjunta en estas cuestiones que se fueron planteando y poder analizar de cómo pensar en políticas públicas para que estos estudiantes se sientan aún más contenidos por la universidad, se sientan parte de la universidad. A los que tuvimos la posibilidad de estudiar en la universidad sabemos que es un momento muy lindo de nuestras vidas, ¿cierto? Donde conocemos mucha gente, aprendemos no solo cuestiones que tienen que ver específicamente con lo académico, sino también con el prepararse para la vida, ¿sí? Es una instancia previa a lo que viene. Entonces, bueno, nos queda ahora, después de esta presentación, que fue el viernes pasado, acercarnos y empezar a trabajar de forma conjunta, porque nosotros como observatorio no podemos decir vamos a trabajar sobre esto, sino que tenemos que acercarnos a las unidades académicas, sentarnos con las autoridades de la universidad y pensar en equipo y en conjunto cómo instrumentar, como te decía, políticas públicas para todos los estudiantes de la universidad. Seguro, seguro. Ya decías que los datos ya lo tienen las autoridades de la universidad también. Sí, el mismo viernes donde hicimos la presentación, repartimos un código QR para tanto los que teníamos autoridades universitarias, estudiantes y público en general, y lo repartimos obviamente a todos para que tengan información y tengan conocimiento de este relevamiento que se hizo en la universidad. Bueno, ojalá que se tomen políticas públicas con respecto a esto, sin críticas a nadie, como vos decías, y me parece muy interesante esto de plantearlo de... Tenemos esta realidad, digamos, lo que no podemos no hacernos cargo una vez que ya sabemos los datos, ¿no? Por eso es lo importante de los datos.
no como decir, bueno, esta discusión que por ahí tuvimos, y te contaba en la clase de periodismo de ayer, digo, pero no como discusión técnica de si es todo el mundo o no, si las muestras son muestras y las muestras nos sirven para tener un panorama de algunas cuestiones. Bueno, tenemos esta foto, ¿qué hacemos con eso, no? Me parece que es un poco la pregunta que quedará de acá en más, y me parece muy sano que también nos podamos, sí, bueno, por lo menos sabemos qué está pasando. Después hay que hacer algo, digamos. Me parece interesante. Ya no tengo mucho tiempo, Evelina, pero sí me gustaría cerrar la nota con alguna reflexión, lo que quieras agregar con respecto a esto, lo que hemos hablado, alguna cosa que quede pendiente, algo de cara a futuro. Sí, si me permitís, nosotros lanzamos un programa de voluntariado desde el Observatorio Electoral. Atento a estos resultados, me parece que vamos a tener aún más posibilidades de sumar chicos y chicas que les interese trabajar en el observatorio. Le pedimos a los estudiantes, tenemos requisitos obviamente, es que sean regulares, que armen un ensayo de una carilla donde nos cuenten por qué les interesaría ser parte del observatorio, y nos manden a nuestro mail, que es observatorioelectoral.unmdp@mdp.gov.ar. Después, si quieren, les paso el enlace para el mail para que puedan difundirlo. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos del recurso de los estudiantes y de ellos para seguir trabajando en estas mejoras que estábamos planteando. Y por último, me parece interesante, Nico, que tenemos que dejar de ver la información o los titulares como algo que es terrible o que nos excede y empezar a trabajar en pos de mejorar esta situación. Digo, tengamos en cuenta que hay muchos estudiantes que quieren irse, pero hay muchos otros que se quieren quedar. Tenemos muchos estudiantes que quieren seguir capacitándose afuera y está bien que lo hagan. Pero empecemos a pensar en cómo estamos como universidad, cómo estamos como sociedad para contener a estos chicos, ¿sí? Entonces, tengamos una mirada un poco más global, transversal, no solo universidad, sino también miremos la sociedad como está hoy, para poder tener un análisis un poco más realista de estos datos. Y agradecemos en profundidad el acompañamiento, repito, de las unidades académicas, del rector y de la vicerrectora de la universidad, porque sin el acompañamiento de ellos no hubiésemos podido tener esta primer encuesta a los distintos estudiantes de la universidad. Y agradecemos también las puertas abiertas siempre a ellos para seguir trabajando. Vamos a seguir encuestando, vamos a seguir recabando información. Nosotros consideramos que es material necesario para pensar en políticas públicas que tengan impacto real en la universidad y en la sociedad. Seguro. Evelina, muchas gracias por estos minutos, por tu claridad, por permitirnos entender un poquito más de estas cuestiones. Nos queda la encuesta a los hinchas de Boca todavía, pero será para otra entrevista. Gracias por estos minutos. Hasta luego, que tengan buena jornada y muchas gracias por darnos el espacio. Hasta luego. Evelina Mazzola, referente entonces del observatorio que se ha generado en pos de poder encontrar algunas respuestas y una foto, en este caso una estadística, con respecto a lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo con la realidad de los estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata. De mucho impacto el título, claro, pero detrás de ese título hay un montón también de cuestiones que desglosar. Por eso también el tratamiento de la necesidad de tratar esta temática un poco más en profundidad, cuestión que nos permitimos jueves tras jueves aquí en el día de... Será hasta el próximo jueves, porque ya no tenemos más tiempo, así que les agradecemos por habernos acompañado y será hasta la próxima. Chao, gracias. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata.